unidad de espíritu, en una aspiración de conciencias buenas hacia el Señor. Y eso para empezar es una bomba, ¿verdad? Es algo maravilloso, pero no es suficiente. Que tengamos una buena conciencia para con Dios y aspiremos a Dios y anhelamos a Dios y estamos pidiendo por Dios es el comienzo, pero necesitamos que en estos 3 días Dios descienda en maneras que no lo habíamos visto antes. Necesitamos que intervenga en nosotros, que arruine el programa, que haga algo que a nosotros nos deje marcados y que salgamos de este lugar no solo aspirando con una buena conciencia hacia Dios, sino habiéndonos encontrado con Dios de una manera que no nos dejará volver a ser igual. Yo tengo casi 31 años siguiendo a Cristo. Eso es un montón de años, créeme. Y volteo y veo a todos estos chavos y yo me siento como si fuera uno de ellos, pero no es cierto, ¿verdad? Quiero pensar que José Luis Peñalosa se está poniendo rubio, pero no, es blanco el pelo que trae, ¿verdad? Y cuando ya tienes 30 años caminando con el Señor, por lo menos a mí me ha tocado un momento donde he dicho, me tengo que parar tantito. ¿Por qué? Porque me quedan otros 30 o 40 años así fuertes y quiero estar seguro de hacerlos bien. Y quiero estar seguro de estar conectado con Dios y no nada más de estar haciendo las cosas de Dios. Con 30 años de kilometraje y de actividad, ya tengo suficientes cosas que yo puedo mantenerme ocupado en la obra del Señor por el resto de mi vida sin tener que pensarla mucho. Entre iglesia y congresos y música, y estaba pensando en los nesas acá de la música, ¿verdad? Me cae muy bien la cosa porque las esposas de ellos, a ellas les gusta en espíritu y en verdad. Sí, ese es el trauma de ellos. Pero el trauma en espíritu y en verdad es que a mí me encantan los nesas, ¿verdad? Entonces ahí se mantienen humildes los dos grupos. Pero entre todas esas cosas yo me puedo mantener ocupado sin tener que buscar y hace un mes y pico llegué a una conclusión, me quiero detener porque no quiero perder de vista al Señor, no quiero soltarme del Señor, quiero hacer su obra, amo hacer su obra y no quiero dejar de hacerla el resto de mi vida, pero no quiero dejar de tener una realidad de Cristo en mi vida. Y eso, yo creo que estamos aquí con ese objetivo. Yo conozco a los muchachos y sé lo que buscan y queremos que en esta semana el Señor te encuentre de una manera muy gruesa, más allá de tus expectativas. Hay una segunda cosa que también estaba pensando mientras observaba a toda la gente. Es muy común que pastores y gente así, pues un poquito condescendiente, diga cosas como que los jóvenes son el futuro de la nación y los jóvenes son el futuro de la iglesia. Esas son tonterías. Ustedes son la iglesia. O sea, ustedes ya son. No, yo no te digo esto para que tú digas, sí se puede, sí se puede, sí se puede, ¿verdad? Yo te estoy diciendo esto para que entiendas la responsabilidad que tienes. O sea, tú ya eres la iglesia. Tú ya eres la parte de la iglesia que está en acción. Tú ya eres la parte de la iglesia que ora. O sea, nosotros en nuestra congregación, los jóvenes son la iglesia. ¿Sí? Y yo quisiera pedirte, antes de entrar en la palabra que yo siento que el Señor me ha dado para compartir, pedirte que tú te ubiques no como un joven, que saques eso de tu cabeza, que tú te ubiques como un miembro, como una columna, como alguien a quien Dios ha puesto en este tiempo y en la iglesia donde tú estás, como una persona con un llamado y con una responsabilidad, y que tomes tan en serio tu vida y tu relación con Dios y tu propósito en esta vida desde ya. Que no te esperes a tener 43 años de edad, que no te esperes a que ya salgas de la universidad, que ahorita agarres esta cosa. Que si tienes 13 años de edad, que si tienes 17 años de edad, tú ya estés tan ubicado en la realidad de estas cosas, porque tú eres la iglesia, ustedes son la iglesia. Y cuando hablamos de una nación, ahorita que estábamos orando, o sea, mi corazón se desgarra. Y le pido al Señor, ¿puedes volver a una nación tan corrupta como la nuestra?
Porque somos una nación corrupta en muchas maneras y gente acostumbrada a toda una vida de corrupción que ya ni la ve. Por ejemplo, leí, no recuerdo si fue ayer o hoy en la mañana, un encabezado que decía que el 80% de los mexicanos participamos de la piratería y que nada más en esa industria se pierden cerca de 1 millón de millones de pesos al año, nada más en México. Y esa es nada más una pequeña cosa de nuestra nación. Que toda la nación esté involucrada en la piratería. Me pregunto yo qué tantos de los presentes tenemos música pirateada, tenemos DVDs pirateados, ¿me entiendes? Bajamos música pirateada. O sea, porque aquí podemos decir gloria a Dios y aleluya, pero la verdad es que la mitad de ustedes son rateros. Y eso se tiene que resolver también aquí en estos días. Porque tú puedes brincar, saltar, pararte de cabeza, caerte para adelante, para atrás. Y si no se resuelve el asunto de la corrupción que a todos nos ha contaminado, entonces no vamos a llegar muy lejos. Y te lo digo porque creo que hay un corazón y una conciencia que está aspirando hacia Dios en este lugar. Si no lo creyera, ni siquiera lo diría. ¿Me entiendes? Tiraríamos un rollo, terminaríamos el congreso y se acabó. Pero creemos que hay en este lugar tal aspiración. Que hay en este lugar chavos que dicen: yo voy a vivir puro aunque nadie más viva puro. Yo voy a pagar lo que se tiene que pagar aunque nadie más lo haga. Yo no voy a voltear a ver el examen del otro en la escuela aunque todos estén volteando. Porque ustedes saben que muchas veces el profe se sale del salón para que hagan trampa, para que se saquen buenas calificaciones, para que entonces él saque una buena evaluación. Y es muy común en México que el profe se salga para que todo el mundo copie. Y yo sé que hay en este lugar chavos que dicen: prefiero morirme que copiar, prefiero reprobar que copiar. O sea, es en esas cosas pequeñas y en cosas mucho más gloriosas de todos los tamaños donde se va a manifestar la vida de Cristo en esta generación. Y créanme que creemos que es posible que suceda entre ustedes. Lo creemos de todo corazón. Por eso estamos aquí. ¿Sí? Por eso hacemos el esfuerzo de hacer esto y queremos verlo suceder pronto, mano. Queremos verlo suceder en México. Yo volteo con ojos naturales y no me puedo meter en detalles, pero está tan metida la corrupción en nuestra sociedad, en todos los niveles, que humanamente yo volteo y digo: esto jamás va a cambiar. Y por eso volteamos al cielo y le decimos: Señor, tú eres santo y tú santificas y tú eres el único que puedes voltear a una nación. Y creemos que no solo puede suceder, sino que puede suceder con rapidez, pero va a tener una fuerte responsabilidad sobre los que estamos aquí. Miren, muchachos, en un lugar donde hay, ¿qué quieres? 100 empleados. Tú agarras a un chavo que está completamente rendido a Cristo y ese chavo cambia el ambiente de una empresa de 100 empleados, uno solo. Tiene más poder su pureza que la corrupción de los 100 que le rodean. Pero si él participa en algún mínimo grado de la corrupción que le rodea, entonces se perdió todo lo que podía haberse hecho ahí. Pero uno solo que vive en pureza para los chistes pues indecentes. Uno solo. Esta mañana venía con un solo hombre que entró en una empresa de paraestatal, no voy a decirles cuál, ¿verdad? Solito, era el único cristiano. Y lo querían matar, lo querían golpear, le hacían cada trampa, le ponían cada 4. Uno solo, entre cientos de corruptos, todos, dice ahí, todos se drogan ahí, todos toman ahí, todos tienen que robar, dice. Y él solito paró el robo de toda la empresa a nivel región, nada más por su presencia y porque él dijo: yo voy a caminar con Cristo en este lugar. Uno solo pudo más que como 250. Uno solo. Entonces yo quiero preguntarte si tú quieres abrazar esa responsabilidad desde ya. Y no decir: no, pues es que yo estoy chavo. No, ahorita ya. Tengo 12 años, ahorita ya.
Yo acepto el llamado, yo acepto la responsabilidad, yo acepto ser el instrumento de Dios para traer pureza y santidad a mi nación en el rinconcito donde a mí me toca. Porque si no, pues esto es un congreso padrísimo, ¿verdad? Yo por eso estoy aquí. No me tenían que haber pagado el vuelo, ¿me entiendes? Pero ese es el punto de decisión. La iglesia está aquí presente. Se quedaron muy quietos. ¿Sí? ¿Qué tal si todo el mundo respiramos bien hondo? ¿Sí? Ok. Cuando yo me... Yo tengo una esposa de esas que uno vive en santidad y en avivamiento o perece, punto. O sea, o la gloria de Dios o la búsqueda, o Dios está presente, o mi esposa se encarga de que todos estemos miserables. Así es ella, ¿sí? Cuando tú busques una esposa, no te busques una bonita y no te busques una con lana, búscate una que si tú empiezas a andar en la carne, te va a dar hasta por debajo de la lengua, ¿sí? ¿Cuántos ya tienen una esposa así? ¿Sí? Que te mantiene en santidad y en la gloria, ¿verdad? Y que no puedes decir tonterías desde el púlpito porque tú sabes que vas a llegar y te vas a acostar con la profetisa y te va a ir como en feria. Pues así es mi señora, ¿sí? Un día estamos platicando y volteó conmigo como suelen hablar las profetisas y me dijo: Enrique, yo amo la obra de Dios, yo amo la obra de Dios con todo mi corazón. Y es cierto, mi mujer no le importa decorar. Dios vio que ella no iba a cocinar, le dio una señora que nos cocine. Por 25 años nos ha cocinado, porque Dios vio que ella quería predicar el evangelio, que no iba a cocinar, ¿verdad? Y pues Dios se rindió. ¿O será que yo volteé y clamé y le dije: tengo hambre? Y Dios nos mandó a alguien que cocinara. Me va mal, no le vayan a mandar el CD, ¿ok? Porque se no va a ir muy mal. Y volteó conmigo y ella no decora casa, ella no le importa comprar muebles, ella no le importa nada, ella la obra. Ella no conoce días de descanso. Es un peligro la mujer, ¿me entienden? Ayer, que fue domingo, mis hijos le comentaron quién sabe qué, porque han andado trabajando como burros, y les dijo: ¿ya descansaron ayer? Oye, le dije: ayer fue Navidad, no manches, ¿verdad? Pero a ella no le interesa eso. Y volteé y me dice: yo amo la obra, Enrique, yo amo la obra de Dios. Y volteó y me miró y dice: ¿y tú qué amas? Yo casi me morí, ¿verdad? Y le dije: sí, ahí es cuando tú debes de considerar seriamente el celibato, ¿ok? Y le dije: Tita, yo amo la cruz, yo amo el evangelio, yo amo la historia de Cristo, yo amo el relato de la vida y de la muerte de Jesús. O sea, tú cántame una canción que hable de la cruz de Cristo y a mí me deshace el corazón. Y tengo 31 años caminando con Cristo y me sigue consumiendo el hecho de que el Dios del universo se haya hecho hombre por mí. Y que se haya dejado escupir en la cara y arrancar las barbas y azotar hasta quedar irreconocible y clavar con estacas en un trozo de madera. Eso a mí me deja sin vida, ¿me entiendes? Pero el Señor empezó a despertar en mí una petición, una oración, porque he tenido experiencias donde Dios me ha permitido ver la cruz en el espíritu, en maneras muy gruesas que es muy difícil de explicar. Pero empezó a surgir una petición en mi corazón que yo sabía que no era mía, y le dije: Señor, necesito verte resucitado, necesito verte resucitado, necesito verte. Y algo me pasó la semana pasada, que estaba yo leyendo de esas veces que no puedes dormir y te levantas y estás leyendo la escritura, y llegué un pedacito de la Biblia y me deshizo el versículo. No pude seguir leyendo, me cautivó y te lo quiero leer. Está en Juan capítulo 11.
Todos conocemos la historia. Juan capítulo 11, Jesús se lleva a sus discípulos a un lugar lejos y Lázaro está enfermo y Jesús se detiene unos días extra para asegurarse de que Lázaro se muera. ¿Sí? Así fue, digo, eso no te lo digo de broma. ¿Sí? Y entonces ya cuando pasan los días, ¿verdad? Entonces, me encantan los discípulos. ¿Cuántos de ustedes saben que la mayoría de los discípulos eran mexicanos? ¿Verdad que sí? Digo, Pedro era de Jalisco, eso lo sabemos todo, o de Durango mínimo, ¿verdad? Y así por el estilo. Y seguramente había un que otro chilango entre los discípulos, ¿verdad? Sí, Judas por lo menos, ¿verdad? No sé qué. A ver si no me linchan. Y entonces les dice a sus discípulos en el Juan 11:11, dice, dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará. Ellos siempre estaban pensando en lo natural. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaban que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto y me alegro por ustedes de no haber estado ahí para que crean, mas vamos a él. Y entonces Tomás, llamado el Dídimo, que es como el gemelo, le dijo a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Y total, Jesús viene y ya conocemos la historia, ¿verdad? Todos habían venido a consolar a Marta y a María. Entonces en el versículo 20, Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y Jesús le dice, tu hermano resucitará. Ahora, más claro no se puede hablar, ¿verdad? ¿Sí? No le habló en figuras. Tu hermano resucitará. Y Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Y Jesús voltea y le dice, Marta, yo soy resurrección. Aquí está la resurrección. Eran como las no sé qué hora de la mañana y me entró el versículo hasta las entrañas. Perdí el control, no pude seguir leyendo, se me llenaron los ojos de lágrimas, no podía dejar de oír a Jesús decir, yo soy la resurrección. Yo tenía tanto tiempo pidiéndole, Señor, te quiero ver resucitado, y yo imaginándome que iba a ser como otras experiencias que he tenido, pero Jesús no solamente resucitó, Él es la resurrección. Y me revolucionó todo mi pensamiento. O sea, estoy que no quepo, no sé cómo hacerlo caber todo, ¿me entiendes? Y volteo y leo cosas de la Biblia por un lado y por el otro. Por supuesto que Lázaro iba a resucitar, ¿me entiendes? O sea, ahí estaba la resurrección parado presente. Claro que no tenía que esperar hasta el día de la resurrección. El día que Jesús murió, el espíritu de resurrección le pegó a todas las tumbas y gente empezó a despertar de las tumbas en todo Jerusalén y se levantaron para dar testimonio de Jesús. O sea, porque Él es la resurrección. Entonces me di cuenta, porque así como tengo 31 años caminando con el Señor, tengo también 31 años sirviendo de tiempo completo al Señor. Nadie me dijo que no se hacía así. Cuando yo me convertí, nadie me explicó que podía haber cristianos de medio tiempo y cristianos de tiempo completo. Yo pensé que todos éramos de tiempo completo. ¿No? Sí, yo no sabía que había páginas de Facebook que son medio cristianas, ¿verdad? Como estaba diciendo ahorita Alejandro, un poquito de Lady Gaga y otro poquito de quién sabe quién y tantito de Cristo, y mira qué bonito esta cosa de video y mira, y todo revuelto. Y yo no sabía que uno podía dedicarse a su trabajo y a vivir la vida normal y pues ir a la iglesia. O sea, yo entendía que si trabajabas era para pagar para poder ir a predicar.
y que uno escogía su trabajo para facilitarse la obra y para facilitar el servicio a Dios. Yo no sabía que era de otra manera. Todavía no lo sé. Todavía entiendo que todos estamos de tiempo completo. Amén. Más o menos el amén no salió, no fue sincero, pero no pasa nada, ¿sí? De aquí a 3 días, como quiera que sea. En 30 años de trabajar con la raza humana, y los mexicanos somos muy humanos, ¿verdad? Llegué a una conclusión: México no tiene arreglo. Te lo digo con el amor tan profundo que le tengo a mi nación. México no tiene compostura. México necesita resucitar. México no puedes tomarlo y darle un poquito y enderezarle tantito y darle una ministradita, ¿me entiendes? Y darle un poquito y un toque y un curso y unos cuantos principios. México no tiene compostura. Me dijo algo el otro día un muchacho que está construyendo su casa, me lo dijo sin darse cuenta de lo que estaba diciendo. Dice, dice, qué bueno que todos los que me están construyendo la casa, ninguno es cristiano, dice, porque así es más fácil trabajar. Me sentí como chancla. La iglesia, el cristianismo no nos compone. Seguimos siendo tranzas. Yo estoy seguro que hay un montón de gente aquí que pide anticipos para trabajos y se los gasta, y luego ahí anda haciendo toda clase de malabarismos para ver cómo termina sus trabajos, y que contamos mentiras todo el tiempo, y que es uno de chismorreajes. Y les digo la verdad, después de mucho trabajo, porque han sido años muy intensos, y yo ya había llegado a un momento donde decía, Señor, es que esto no tiene arreglo. Yo voy a hacerme una casa más adecuada para mí, asegurar que no le falte nada a mis hijos, y pues no te voy a dejar porque te amo, pero no estoy, decir México, no, Señor, es que sí, no es porque llenemos a la iglesia de gente, si los de la iglesia no están muy diferentes que los de afuera. Entonces leí, o más bien oí a Jesús decir, yo soy la resurrección. Jesús no tiene pensado componernos, Él ha venido a resucitarnos. Y resurrección es una cosa totalmente diferente a un arreglito. ¿Me entiendes? En resurrección, yo me acuerdo en la escritura donde dice que unos griegos le dijeron a Felipe, queremos ver a Jesús, y Jesús les mandó decir, primero se tiene que morir. ¿Por qué? Porque esto no se trata de arreglar un poco, de añadirle un poco, esto se trata de morir y resucitar. Entonces me acordé, porque yo no sé acerca de ustedes, pero a mí me encanta leer la Biblia, y hoy estaba leyéndola y me ataqué de risa. O sea, la verdad es que la Biblia está mejor que cualquier programa de televisión, la mera neta, ¿sí? Y a los que les gustan ver películas de terror y películas y esto, lee tu Biblia, hay cosas increíbles ahí. Entonces me acordé en esto que yo estoy pensando, que México no tiene compostura y que Jesús es la resurrección. Me acuerdo del día que Jesús resucitó. Así que quiero que vayan conmigo a estos pasajes. Vamos a leer del Evangelio de San Juan y del Evangelio de Lucas, ¿ok? Y les quiero leer lo que pasa el día que Jesús resucita, porque todo esto no tenemos tiempo esta noche para examinar y demostrarte cada vez que fue ese mismo día, pero todo esto que les voy a platicar sucedió el domingo de resurrección, ¿ok? Todo, o sea, desde la madrugada con María Magdalena y luego los discípulos que no creían, y luego lo del camino a Emaús, cuando iban unos discípulos y Jesús se les acerca y va platicando con ellos y no lo reconocen hasta que parte el pan, y entonces ellos se levantan y corren de nuevo con los discípulos a decirles, y todo esto sucede en un solo día, ¿sí? Bien increíble. Y me encanta porque en Lucas, en el capítulo, ¿dónde estamos? Aquí. En Lucas capítulo 23. Me encanta la historia, 24, perdón. ¿Sí?
En el versículo 36, los de Emaús están contando todo esto, ya es noche, ¿verdad? Ya regresan y les están platicando a los discípulos y como que hay un aire de expectativa, y de repente dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Y imagínate, ellos están espantados, las puertas están cerradas, nos dice el Evangelio de Juan, por miedo a los judíos. Ellos están encerrados en un cuarto. ¿Cómo cierras la puerta cuando tú tienes miedo de los que están afuera? Pues la trancas, ¿verdad? Le pones lo que puedes para que nadie la pueda abrir. Y así están ellos todos escondidos, todos temerosos. Y luego empiezan a llegar estas noticias y ellos no saben qué hacer, y hay mucha inquietud y mucha confusión. Y de repente, en medio de la plática, Jesús se aparece en medio de ellos. ¿Y nosotros qué pensamos? Que ellos iban a decir gloria a Dios. La Biblia dice aquí en Lucas, dice, entonces espantados y atemorizados pensaron que habían un fantasma. Yo sé que la Reina Valera dice espíritu, pero hay que entenderlo bien, ¿sí? O sea, ellos están ahí platicando y Jesús atraviesa la pared y todos los discípulos pegan el grito en el cielo y se van todos a una esquina, ¿verdad? Y Jesús les dice, tranquilos, tranquilos, ¿verdad? Como dicen los españoles, tranqui, tranqui, no pasa nada. Soy yo, soy Jesús, ¿verdad? Y ellos están, cruz, cruz, que se ve el día. No, no saben qué decir. Y Jesús les dice, miren, no soy un fantasma. Y ellos están más espantados que nada. ¿Tú crees que los cristianos no somos supersticiosos? Ahí están. Ahí venlos, digo. Estos eran los discípulos. ¿Qué esperanza tenemos nosotros, verdad? Dices, yo no le tengo miedo a nada. Mira, te llevamos a donde se aparece el chupacabras y a ver si no te asustas. Y Jesús les dice, no, dicen, soy yo, denme algo de comer, ¿sí? Porque un fantasma no puede comer. Y uno de ellos se le acerca así aterrorizado, ¿verdad? Y le acerca un pedacito de pescado y un pedazo de panal de miel. Y Jesús se lo come. Y entonces, pues un fantasma. ¿Pero cómo? O sea, porque atravesó la pared, pero está comiendo. Y yo entiendo que vamos a pensar como supersticiosos, ¿verdad? Si eres fantasma, puedes atravesar paredes, pero no puedes comer. O sea, agarras comida y se cae al suelo, ¿verdad? Y si tienes cuerpo y puedes comer, no puedes atravesar paredes. O sea, tienes que escoger. ¿Sí? Yo no sé, pero yo como mexicano prefiero comer que atravesar paredes. ¿Alguien conmigo? Y entre más feo el restaurante, entre más feo el puesto, más sabrosa la comida, ¿verdad? No sé si anda por allá Víctor, ¿verdad? De los de Etla, pero tuvimos un evento allá en Oaxaca y nos llevaron a comer todos los días un restaurante fífires. Todos los días nos servían lechugas así extrañas, ¿verdad? Y cosas así que no sabíamos de qué planeta venían, así, todo muy sofisticado, muy elegante. Y después de 2 días de eso, ya terminó el evento y le dije, llévame por unas tlayudas, por el amor de Dios, ¿verdad? Y nos llevó al lugar más espantoso que encontró, pero sabían a gloria las tlayudas. Pero Jesús, y esto es lo que te quiero decir, una vez que Jesús resucitó, ya no estaba sujeto a las reglas de este planeta. Podía comer y atravesar paredes. Y entonces los discípulos se acercan y miren mis heridas, ¿verdad? Y miren, y ellos, o sea, tú tienes que entender que la mezcla de emociones fue intensa, ¿verdad? De miedo, de tristeza, imposible de describir la tristeza de los discípulos cuando Jesús murió, imposible de ponerle palabras. Toda su esperanza había muerto. Y luego aterrorizados y escondidos, ¿me entiendes? Y luego Pedro con la culpabilidad espantosa de haber negado a Jesús, y los demás discípulos por cobardes haber huido. Y entonces llega Jesús y el pánico, el terror, porque se les apareció un fantasma, ¿verdad? Y entonces todos en el rincón y Jesús los convence de que ese es él y se le empiezan a acercar.
y lo tocan, y si es él, y entonces el terror y la desesperanza se convierte en un gozo que no cabe. ¿Me entiendes? Yo no sé qué pasaba por sus mentes, pero yo creo que ellos no estaban reventando de alegría y todos felices, ¿verdad? Y wow, y después de una hora de esto, ¿verdad? Entonces como que ya iban asentándose las emociones y todos con Jesús, y de repente Jesús se va atravesando la pared. ¡Ah! Y todo el mundo pega el grito otra vez. Me encanta. Jesús no estaba sujeto a las cosas que gobiernan nuestra vida en lo natural, porque había resucitado. Y pensando como pastor, esta mañana me venían platicando de un hombre que es muy entusiasta en la iglesia, que está sirviendo en un ministerio. Y otro hombre que es más maduro y tiene más tiempo y está cerca de él me dice: tengo mucho miedo de que fulano se pierda. Le dije: ¿por qué? Dice: pastor, sí está ahí, mucho ánimo y todo. Dice: pero como que es nada más mucho por fuera, y tengo mucho miedo de que de repente él se desanime y se nos vaya. ¿Por qué? Porque tuvo una vida muy dura. ¿Por qué? Pues porque viene de un pasado con mucha tristeza, con muchos fracasos. ¿Por qué? Porque nunca conoció el amor de una familia, y todas esas cosas lo han marcado. Y no es uno, son muchos. ¿Sí? Yo nada más veo a uno que, gloria a Dios, échale ganas, ¿quién vive? Y yo ya sé, es un hermano que está lastimado. Alguien que no muestra que ha conocido afecto, que no conoce ternura. No porque no quieren, nunca ha sabido cómo es eso. Y está tratando con todas sus ganas, aspirando a Dios, pero no necesita. Y gente me dice: haz programas, involúcralos, ten actividades, da cursos, manténlos activos. Y digo: no, es que tarde que temprano o me voy a cansar yo o se va a cansar él. Necesitamos una resurrección. Y eso es lo que Cristo hizo. Porque la Escritura dice que en su resurrección el Padre nos dio vida juntamente con Él. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales y nos hizo partícipes de cosas eternas que nosotros quizá no sabíamos. Y leo en Primera de Corintios, en el capítulo de la resurrección, donde habla precisamente acerca de lo que va a suceder cuando finalmente nuestros cuerpos también sean resucitados. Y dice: porque es necesario que esto corruptible se vista de incorruptibilidad y esto mortal se vista de inmortalidad. Y eso se me hizo, o sea, el propósito de Dios a lo largo de tu caminar no es que tú te endereces, no es que tú te animes, no es que tú le eches ganas, y eso está bien, sino es tomar aquellas cosas que son mortales en ti y revestirlas de inmortal. Tomar aquello que es corruptible en nosotros y revestirlo de incorruptible, de manera que todo lo que el cielo tiene y todo lo que se manifiesta en Cristo en su resurrección se compenetre en nosotros. Fíjense, Efesios, Romanos, capítulo 1, versículo 4 dice que Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. O sea que lo que manifiesta al mundo que una persona es un hijo de Dios es que se ve que ha resucitado. Que lo que ha cambiado en él es algo imposible de explicar humanamente. ¿Sí? Hace poco tiempo, nuevamente, estoy hablando de 3-4 días, hablando con un hombre inconverso acerca de su esposa cristiana. Dice: mi esposa dice que Cristo la salvó y que Cristo la salvó. Dice: pero ella siempre ha sido así. Yo no veo ninguna diferencia, más que ahora va a la iglesia. Dice: ella siempre ha sido buena onda, ella siempre ha sido una persona agradable. Dice: entonces cuando ella dice Cristo me salvó de mis pecados, yo no la entiendo. Muchas veces
encontramos que ningún miembro de nuestra familia quiere nada con Cristo y decimos, es que son unos rebeldes. No, es que necesitan ver algo más que alguien que va a una iglesia cristiana, necesitan ver algo más que alguien que carga una Biblia, necesitan ver a alguien resucitado, necesitan ver a alguien que algo le ha pasado que no se puede explicar en términos naturales. México necesita una generación resucitada, que ha experimentado la resurrección, que conoce el poder de la resurrección, que se le ve en su vida que han resucitado y que esto está activo y palpable en sus vidas. Así que te quiero leer algunas cosas acerca de lo que es la resurrección y lo que Cristo logró a través de su resurrección por nosotros, y que nosotros podamos conectarnos con aquella vida. ¿Sí? Mire, los amigos que yo tengo, todos mis amigos, todos tienen una historia de antes y después. Y no todos eran malandros como yo, porque yo sí era un malandro, y era un marihuano, y eran muchas cosas malas, ¿me entiendes? Y Cristo me salva y me cambia por completo. Pero mi esposa jamás hizo nada malo. Era una persona completamente moral, puros dieces en la escuela, muchos amigos, una excelente hija. Pero cuando ella se convierte, fue tan radical el cambio que todo el mundo lo notaba. Sus profesores en la universidad la dejaban salir temprano de clase para que fuera a la reunión, porque decían, es que lo que a usted le ha pasado yo no lo puedo detener, sálgase de mi clase y vaya a su reunión. El mundo necesita ver algo que no puede explicar. El mundo no necesita ver gente que tiene fórmulas para tener un mejor matrimonio. Y cuando los pastores, y aquí hay pastores, cuando predicamos nosotros que el evangelio se trata de mejorar matrimonios, eso no es cierto. Eso no es el evangelio. Y cuando nosotros predicamos de que Cristo nos enseña cómo prosperar, eso tampoco es cierto. Eso no es el evangelio. Y cuando nosotros le damos a entender a la gente que en el camino de Cristo podemos tener familias estables, eso tampoco es el evangelio. Y no hay nada de malo en familias estables y en negocios prósperos y en matrimonios que funcionan. Gloria a Dios por todo ello. Pero yo nunca encuentro al apóstol Pablo ni al apóstol Pedro anunciando eso como parte de su mensaje. Escuche, porque la resurrección tiene que ver con todas estas cosas. Jesús, hablando de la gente, estaba leyendo en una Biblia que se llama la Biblia del lenguaje actual. Algunos de ustedes lo tienen, es una paráfrasis, y tiene algunos detalles que son sorprendentes, y te quiero leer uno. Dice, hablando acerca de la gente que recibe la palabra, dice lo siguiente en Marcos 4, 18 y 19, hablando de la semilla que cayó entre espinos, Jesús dijo, hay otros que son como las semillas que cayeron entre los espinos. Oyen el mensaje, pero no dejan que el mensaje cambie su vida. Y escucha, solo piensan en las cosas que necesitan, en cómo ganar dinero y en cómo disfrutar de esta vida. Me dejó helado. Así que te lo voy a leer de nuevo. Hay otros que son como las semillas que cayeron entre los espinos. Oyen el mensaje, pero no dejan que el mensaje cambie su vida. Solo piensan en las cosas que necesitan, en cómo ganar dinero y en cómo disfrutar de esta vida. Y pensé para mis adentros, qué gran pecado cometemos los cristianos cuando le predicamos a la gente acerca de las cosas que necesitan, acerca de cómo ganar dinero y acerca de cómo disfrutar esta vida en Cristo. Lo único que estamos haciendo es hundiéndolos y refundiéndolos más en un pensamiento que los va a llevar al infierno. ¿Qué tiene de malo pensar en lo que necesito? Es lo que piensa la gente del mundo. ¿Qué tiene de malo pensar en cómo ganarme la vida? Es lo que piensa la gente del mundo. ¿Qué tiene de malo? Ay, si lo que quiero es divertirme. Chavos, digo, la verdad es que la mayoría de los jóvenes, su visión de la vida llega hasta el fin de semana. ¿Qué película voy a ir a ver? ¿Qué juego voy a ir a ver? ¿Con quién me la voy a pasar? ¿Qué vamos a hacer?
3 cosas: lo que necesito, cómo gano dinero y cómo pasármela padre. Y cuando una persona se encuentra con Cristo o dice que se encuentra con Cristo y sigue pensando así, todavía está en el pecado, todavía está en el mundo, no ha resucitado, sigue presa de los deseos de su carne, de que los habló Eliud, y de los pensamientos. Léelo en Efesios. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Dice: vivíamos conforme a la corriente de este mundo, igual a los demás hijos de desobediencia, dice, en los deseos de nuestra carne y de nuestros pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, cuando alguien se dice cristiano y carga Biblia y va a la iglesia y es activo, pero solamente está pensando en las cosas naturales de su vida natural, todas buenas, todas decentes, todavía está atrapado, todavía está en muerte, todavía no entra a la vida. Y México no va a cambiar con un montón de gente que va a la iglesia, pero básicamente piensa igual que los demás, solo que no toma, no fuma y no dice malas palabras. Eso no nos va a salvar como nación. Yo les he contado a muchos de ustedes que para venirme a trabajar a México en el reino me fue necesario renunciar a la ciudadanía americana. Y les quiero confesar que en los meses donde ya pues, te encoges de hombros, empecé a buscar cómo la podía recuperar. Porque dices, bueno, pues a menos que alguien resucite de los muertos, a menos que gente entre nosotros sea arrancada completamente de un sistema de vida y de pensamiento que no parece malo, pero no es gloria y no es eternidad y no es la vida. La Escritura nos dice que la resurrección vino a traernos eso. Escucha lo que dice, te leo algunos pasajes. Dice: y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y lo leemos y decimos, ay sí, qué bonito. No, mi hermano, hay un lugar donde tú puedes conectarte con Dios y esto se vuelve real. Hay un lugar donde los poderes de la vida natural dejan de tener dominio sobre ti. Hay un lugar donde tu formación, tu pasado, lo bueno y lo malo que tú hayas vivido deja de tener un efecto sobre ti. Y no es porque tú dices, yo voy a pagar el precio. Eso es necesario, pero es más que eso. Es un lugar donde Dios y tú se conectan, donde la fe produce una conexión celestial y de repente empiezas a operar en una dimensión resucitada. Eliú también mencionó algo acerca de las familias y cómo una familia se puede volver un ídolo. Déjame te digo una cosa, si tu relación con tu familia no ha cambiado a causa de que te entregaste a Cristo, yo no estoy muy seguro dónde estás caminando. Si tu relación con tus amigos no ha cambiado desde que tú te convertiste a Cristo, entonces no es cierto. ¿Por qué? Porque en el momento que resucitas, tu relación con todo cambia.
Nunca vuelves a tener el mismo trato, nunca vuelves a tener la misma relación, nunca, porque has resucitado, porque ahora eres de otra dimensión, eres de otro planeta, eres de otra realidad. Y entonces ves a tu familia, los amas, pero tu amor no es el amor de que, ay, mi mamacita santa. Ahora es un amor de Cristo, que dices, ¿cómo salvo a esta mujer? Ahora volteas y ves a tu primo que siempre te cayó bien y lo ves que está perdido y clamas y dices, Señor, ¿cómo lo rescato? ¿Cómo lo saco de donde vive tan engañado? Y cambia la naturaleza de tu relación con todo mundo. Yo me preocupo por cristianos que se aferran a alguna amistad que han tenido de toda la vida. ¿Sí? Que se aferran a seguir con una relación con alguien que no quiere seguir a Cristo. Y aún a veces entre cristianos, él es cristiano, pero la amistad es carnal. No ha cambiado la naturaleza de la amistad. Mi hermano, la Escritura dice, si pues habéis resucitado con Cristo. Es una pregunta importante. ¿Has resucitado con Cristo? Porque si has resucitado con Cristo, dice, busca las cosas de arriba, donde está sentado Cristo a la diestra del Padre, porque tu vida está escondida con Cristo en Dios. O sea, tú eres de otra dimensión. No te estoy hablando de un deber, te estoy hablando de una naturaleza completamente nueva. Continúa la Escritura y dice que Jesús sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Yo sé que aquí la mayoría son jóvenes y asuntos de muerte no te preocupan, pero anoche yo estaba escuchando los cuernos de chivo a 3 o 4 cuadras de mi casa, ¿sí? Y le llamé a mis hijos y les dije, no se vengan todavía, porque ahorita hay alguna balacera aquí cerca de la casa. Yo vivo en una colonia que se llama Altavista y en Chihuahua los narcotraficantes les decimos chutameros, así que ahora se llama Chutavista, ¿sí? Porque está llena de narcos. Y estábamos, mi esposo y yo nos acostamos temprano, porque yo tenía que viajar muy temprano, y de repente empezamos a escuchar los cuernos de chivo. Y normalmente mi señora es la preocupona, pero yo agarré el teléfono y le llamé a mi hija y le dije, no se vengan. Entonces quizás sí debemos de pensar un poquito acerca de la muerte, por lo menos los que vivimos en Chihuahua, ¿verdad? Y yo veo lo siguiente, hay mucho cristiano que le tiene mucho miedo a la muerte. Y cuando una persona que se identifica como un seguidor de Cristo le tiene miedo a la muerte, todavía no se ha conectado, porque Jesús sacó a luz la vida y la inmortalidad. O sea, de repente tú ya estás conectado a lo eterno. De repente la cuestión de la muerte, pues no es un factor que así que tú digas que wow, pues no. Digo, espero que no sea un león comiéndome, ¿verdad? Como en un coliseo romano. Yo prefiero morir de un balazo en la frente, sería más agradable, ¿verdad? Así rápido y se acabó. Digo, porque si pienso, si a mí me estuviera así destrozando un oso, ¿verdad? Pues híjole, yo no negaba a Cristo, pero ay, Señor, no hay maneras más fáciles de irme al cielo. Pero yo me veo mucha gente en la iglesia muy amante de este mundo. Y no de lo malo, no de la fornicación y no del robo, de algún baile, sino nada más de la vida aquí. Pero Jesús nos conectó a la inmortalidad. Cuando una persona ha resucitado, sus afectos se van hacia arriba. Y sí vive la vida aquí, está trabajando y está sirviendo, pero sus afectos se van colocando cada vez más allá. La gente que de veras conoce al Señor empieza a decir cosas como que ya me quiero ir con el Señor, y uno le dice, no, todavía no. Sí, yo le digo a mi señora, yo me quiero ir con el Señor. Dice, te mato. Tú te tratas de morir y yo te resucito y luego te mato, ¿verdad? Porque dice, ¿a poco me vas a dejar con el paquete a mí sola? Pero yo me preocupo de que haya personas que piensan que están en Cristo, pero todavía le tienen miedo a la muerte y todavía tienen mucho afecto por esta vida y las cosas que hay en esta vida. Y repito, no las malas, sino las normales. ¿Qué más nos dice el pasaje?
Te leo otro pedacito. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. O sea que esto de la vida eterna se te clava desde el momento que renaces. Tú naces de nuevo y ya estás conectado a la esperanza viva. Tú naces de nuevo y aunque tienes el afán de ganar a tus amigos para Cristo, tú ya estás pensando en la eternidad, ¿sí? Y el nuevo nacimiento es otro boleto. Es tan notorio, es tan visible. No tiene que ver con que si eres alcohólico o drogadicto. Es tan palpable en una persona cuando ha nacido de nuevo, ¿sí? Y pocas cosas en esta vida me causan mayor deleite que llevar a alguien al punto donde de repente cree. Y sí, lo hago hacer la oración, pero en el momento que cree ya sucedió. Se le abren los ojos, se le ilumina el rostro en el momento que se hace la conexión de fe, que Dios deposita fe en su corazón, que el mensaje ha penetrado y ¡fum! Y lo ves en sus ojos, porque la Biblia dice que los ojos son las ventanas del cuerpo. Le puedes ver lo que le sucedió adentro. Todas estas son cosas que van más allá de un deseo por Dios. Ya estamos hablando de Dios adentro, de Dios metido adentro de nosotros. Te leo dos cositas más y luego te doy una introducción de lo que vamos a ver mañana, ¿sí? En el momento que una persona viene a Cristo y nace en Cristo y cree en Cristo Jesús, todos conocemos el versículo: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Lo decimos tantas veces que ya no lo captamos. O sea, a ver, ¿cuántos se saben de memoria este versículo de 2 Corintios 5? De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Las cosas viejas, he aquí todas. Lo creemos. Lo creemos. Hasta los amenes dan lástima. Pero no se preocupe, yo no soy predicador amenero, no me hacen falta, ¿verdad? Ni tus amenes me van a librar de mis traumas, pero piénsalo un momentito. O sea, ¿de veras yo soy una nueva criatura completamente? ¿Y de veras? Porque ahí dice, he aquí, ¿cuántas son hechas nuevas? No los oigo, ¿cuántas? O sea, quisiera que nos detuviéramos y voltearas a ver tu propia vida y digas: Señor, ¿esto de veras es real? No porque tú no hayas nacido de nuevo, no te estoy diciendo eso. Y no por decirte de que tú no eres digno, oh pedazo de basura, no, tampoco estoy diciendo eso. Sino que voltees y te detengas y le preguntes: Señor, ¿de veras? O sea, ¿de veras? ¿Todo? O sea, ¿qué sería de tu vida si ese versículo fuera cierto? Piénsalo. ¿Cómo serías tú? No dentro de 3 años de que estés en la aljaba bajo el azote de José Luis, ¿verdad? Sino que mañana, hoy en la noche, cuando te vayas a donde vas a dormir, si este versículo fuera cierto. ¿Y cómo serías cuando regreses a casa con tus papás? Que como todos los papás somos complicados y damos mucha lata, ¿verdad? ¿Cómo serías si este versículo fuera cierto? Porque he descubierto que hay muchos conflictos en nuestro corazón, muchos resentimientos, y casi todos nacen en nuestros hogares, y no nos llevamos bien con nuestros papás aunque sean cristianos. Y es rara la familia que yo conozca donde papás e hijos se aman en el Señor. ¿Sí? ¿Qué sucedería si este versículo fuera cierto? Fíjate cómo te estoy hablando. Te estoy hablando como un vil pagano. Te estoy hablando como un incrédulo total. ¿Será cierto? ¿Por qué no te detienes un momento y le preguntas al Señor: ¿ese versículo de veras es cierto? Aquí, ¿es cierto aquí conmigo? Y ¿sabes qué? No solamente es cierto, pero es una realidad, es nuestra realidad.
A causa de esa resurrección, nosotros tenemos una cantidad de cosas que Dios ha hecho, victorias. Es una liberación de todo tu pasado. Hay un hombre entre mis amigos cercanos, relativamente joven, no es el único, pero un ejemplo muy en particular. No conoció nunca a su papá. Tú sabes, papá, el hombre embarazó a una mujer y pues dijo, este es tu problema. Así que él nunca supo de su papá. Y su mamá trató de abortarlo un par de veces. Entonces no la llevaba muy bien con su mamá. ¿Sí me entiendes? Y el asunto es que la relación familiar siempre ha sido una catástrofe. Y pues obviamente le hizo pedazos. O sea, ¿cómo vives la vida cuando tu papá no lo conoces y tu mamá te preferiría muerto? Está duro, ¿verdad? Y luego te lo demuestra una y otra vez. ¿Qué haces con eso? Y le arruinó la vida por toda la vida, incluyendo muchos años como cristiano. Hasta que un día volteó y dijo, pero es que yo estoy en Cristo. Eso es mi historia, eso es mi pasado. Eso es lo que me sucedió, eso es mi testimonio. Pero eso no es mi realidad, porque yo estoy en Cristo Jesús. Eso no me define, Cristo me define. Lo que Cristo ha hecho me define. Y cambió su vida completamente. Quedó libre. Y no requirió de 8 años de ministración. Quedó libre. ¿Sí? Les dije que quería llevarlos a la introducción de lo que quiero ver mañana con ustedes, porque esto de hoy no es un mensaje, es la tercera parte de un mensaje. ¿Sí? Vete conmigo por favor a Juan. Juan capítulo 21, por favor. Juan 21. Perdón, Juan 20. Todo esto sucedió el día de la resurrección. Todo esto estamos aquí en el mismo día que Jesús resucitó. ¿Cuántos días duró Jesús en la tierra después de resucitado? Más o menos 40 días, ¿verdad? Hablándoles del reino, pero todo esto sucedió el primer día. Y ya no nos da gran detalle de los demás días, pero este en particular era muy importante. Mira, algunos de ustedes me han oído decir esto, pero muchos no. Así que necesito que me mires para que entiendas esto. Cuando Dios hizo al hombre, lo formó de barro, ¿sí? Se acerca, no sé, a un lugar a la orilla del río, toma barro y empieza literalmente a moldear una estatua. Perfecta, ¿verdad? Todo su contorno, cada detalle de su cuerpo. Pero es una estatua, está muerta, no tiene nada. ¿Sí? Perfecta, pero pues es barro. Y se para Dios delante de la estatua y le hace... Y en el momento que Dios hace eso, la estatua hace... Y espíritu y vida entraron en la estatua. Y al instante fue un ser viviente. ¿Sí? En un instante. Antes del aliento, era un pedazo de tierra. Me encanta cuando Alejandro les dice a la gente, eres un zoquete, ¿verdad? Exactamente. ¿Sí? Eso es lo que era Adán, era un zoquete. Ahora ya tienes respaldo bíblico para tus insultos. ¿Sí? Pero eso es lo que era. Y cuando Dios sopla en él, espíritu entra y el barro se convierte en un hombre. Y tienes que entender que él está parado delante de Dios. Y cuando él respira, cuando él inhala y cobra conciencia de lo primero que está consciente, no es de sí mismo, sino de Dios. Está tan consciente de Dios
que nunca se da cuenta que está desnudo, porque nada más veía a Dios. Nosotros estamos tan conscientes de nosotros mismos que dedicamos el 90% de nuestros pensamientos para pensar acerca de nosotros mismos. Y si eres un joven, 98%. Vas caminando por la calle, de repente dos chavos allá se atacan de risa, ¡ah! Y tú te enderezas porque no vayas a estar caminando como Jotito, ¿verdad? Y ellos ni saben quién eres. Es más, ellos se enderezaron porque pensaron que a lo mejor tú estabas pensando eso de ellos. Y nada más está uno consciente de sí mismo. Pero cuando Adán despertó, o cuando Adán cobró vida por el aliento de Dios, entonces lo único que él veía, de lo único que estaba consciente, era de Dios, hasta el día que desobedeció. Y a partir de ahí estaba consciente de sí mismo. Ya nada más estaba consciente de sí mismo. No es que Dios no quería hablar con él, es que Adán estaba clavado acá. Nada más pensaba en su necesidad y en cómo ganar dinero y pues pasar un ratito agradable en la vida. Cuando él pecó, él perdió el Espíritu de Dios. Y sin Espíritu Santo, ¿qué era Adán? Dilo fuerte, un soquete. ¿Sí? Y durante miles de años, eso fue la raza de Adán. Gente sin vida. Gente que nomás podía mirar para acá y cómo estoy quedando yo y qué piensan de mí y qué dicen de mí y bueno, y a mí qué me toca, ¿verdad? Y yo cuándo me toca lo mío y ya ves que en los círculos cristianos hay un rollo de que los mandamientos supremos de Dios ya no son 2, son 3. De que amarás al Señor tu Dios con todo tu ser y amarás a tu prójimo y te amarás a ti mismo. ¿Quién ha oído esa estúpida enseñanza? Ya nadie quiere levantar la mano, ¿verdad? Pues dice, no, yo no. Porque la Biblia dice que el pecado de nosotros es que nos amamos a nosotros demasiado, por naturaleza. ¿Sí? Y ahora ya nada más Adán, lo único que podía pensar era yo. ¿Cómo quedo yo? ¿Dónde estoy yo? ¿Cuándo me toca algo a mí? Es que yo estoy cansado, es que yo merezco, es que yo necesito. Y cuando Jesús resucita, y las mujeres, que siempre las mujeres parecen estar más despiertas a lo eterno que los hombres, ¿verdad? Ellas se encuentran con Jesús y se le lanzan a los pies para adorarlo. Y Jesús le dice a María Magdalena, no me toques, todavía no me toques, porque todavía no subo a mi Padre. O sea, necesito subir. ¿Por qué? Porque voy a llevar mi sangre. Porque voy a ir a rociar, ¿verdad? El lugar santísimo. Voy a limpiar el tabernáculo del cielo para que Dios pueda volver a dar vida a la raza humana. Entonces Él sube, ¿verdad? A los cielos y vuelve a descender, porque en esos 40 días, pues Él, ya el tiempo y la distancia y el espacio y el cielo, todo eso ya no importaba. Y ese mismo día, cuando entra con sus discípulos, aquí lo dice en Juan 20, versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Y yo sé que el Espíritu Santo no tenía que ser enviado hasta después del Pentecostés, hasta el día de Pentecostés, hasta que Jesús ya hubiera ascendido en cuerpo y todo, pero era tal el ansia de Dios de devolver la vida, y como Él sacó la vida a través de la resurrección, una vez que Él resucitó, Él empieza a repartir Espíritu Santo. Hebreos nos habla de diversos repartimientos del Espíritu Santo, y este fue el primero. O sea, se mete con sus discípulos después de todo el espectáculo aquel de que estaban aterrorizados y el panal de miel y el pedazo de pescado, y ya cuando se acercan, voltea con ellos y dice, acérquense muchachos. Y se acercan y dice, y volvieron a recibir Espíritu Santo por primera vez
después de miles de años de muerte. Los primeros seres humanos que renacieron esa misma noche en que Jesús resucitó. Él resucitó en la madrugada para en la noche. Ellos estaban llenos, ellos habían recibido Espíritu Santo. Vendrían nuevas reparticiones, vendría el día de Pentecostés, vendrían otras después de eso, pero Él le urgía impartirles Espíritu Santo para que ellos entraran de nuevo en la vida, para que ellos resucitaran. Mañana vamos a ver un poco qué les pasa a ellos después de este soplo. Pero la vida de ellos no cambió el día de Pentecostés, la vida de ellos cambió a partir de ese momento. Toda su forma de pensar, su actitud, su gozo, todo cambia a partir de ese momento. El día de Pentecostés recibieron poder para ser testigos, pero aquí recibieron vida para ser completamente nuevos. Nosotros necesitamos eso. Esta generación necesita eso. Nosotros, los que tenemos los 40 y 50 y 60 años, no necesitamos un montón de jóvenes que sean un poco más de lo mismo. Necesitamos una generación que resucite. Necesitamos que el Espíritu Santo te encuentre en estos días y literalmente te vuelva de la muerte a la vida. Entonces quiero cerrar con una oración. No sé exactamente cómo andamos de tiempo ni cuál es nuestro plan aquí, pero yo quiero pedirte que primero que nada cierres tus ojos, nada más tantito. Y yo estoy muy consciente de la pobreza de mis palabras, de lo insuficiente que son para poder comunicar algo que me está hirviendo en el pecho, que me ha regresado una esperanza no solo para mi vida, sino para mi nación. Y quiero pedirte que así con tus ojos cerrados, sin las bromas que hacemos con el de al lado, tú le preguntes a Dios, ¿de veras es cierto que tú nos resucitas junto con Cristo? ¿No es eso nada más palabras bonitas? ¿De veras es una realidad esto? De que uno es una nueva criatura, de que todas las cosas viejas pasaron y de que todas han sido hechas nuevas. Eso de veras existe, Dios. ¿De veras me resucitaste a mí? Así con tus ojos cerrados, la Escritura dice que si confesares con tu boca que Jesús es Señor y creyeres en tu corazón que Dios le resucitó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree en la resurrección para ser reconciliado con Dios, y con la boca se confiesa para que aquello se haga una realidad. Entonces pregúntale y pregúntate a ti mismo si tú crees esto. ¿De veras el Hijo de Dios resucitó en cuerpo y alma? ¿Y de veras me resucitaste a mí juntamente con Él? ¿Es esto una realidad, Señor? Pregúntale. No le tengas miedo a estar quieto. No te va a pasar nada por 30 segundos de quietud. Pregúntale acerca de ti, no de nadie más.
Así con tus ojos cerrados, yo quiero preguntarte, ¿tú crees que Jesús de Nazaret, que dijo que era Dios en carne y que murió crucificado, tú crees que Él resucitó de los muertos? Si tú lo crees con todo tu corazón, quiero que levantes tu mano bien en alto. ¿Tú crees que Él se levantó de los muertos en su cuerpo hace cerca de 2000 años, habiendo vencido la muerte, habiendo vencido el pecado, habiendo vencido tu pasado, habiendo roto toda la maldición, habiendo acabado con el poder de la muerte, habiendo arrebatado del diablo las llaves de la muerte y del infierno? Y en cuerpo físico se levantó de los muertos. ¿Lo crees? Entonces voy a pedirte, si tú levantaste tu mano, que voltees con el Señor y le digas: yo creo, Señor, yo creo en Cristo, yo creo que Jesús de Nazaret es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Yo creo que murió en una cruz, y yo creo que al tercer día Él resucitó. Yo creo que Él está vivo. Yo creo que Él está sentado a tu mano derecha. Yo creo, Señor. Ahora quiero que le digas: si yo creo, Jesús, que me resucitaste juntamente contigo, que me diste vida eterna juntamente contigo, que me sacaste del pasado y de la muerte juntamente contigo, y que he renacido y que soy una nueva criatura, y que las cosas viejas pasaron y todas, las malas y las buenas, todas son hechas nuevas. Lo creo, Señor. Y eso es lo que me define. Sí, Señor. Ponte de pie, por favor. Espíritu Santo, tú eres el que haces realidad en medio de nosotros todas estas cosas que son enteramente verdad. Y por eso Jesús le urgía llegar y soplar sobre sus discípulos, no una vez, una y otra y otra y otra vez. Primero con un soplo, después con un viento recio, después con un temblor. Señor, una y otra y otra y otra y otra vez. Aquí está una generación que ha creído, Señor, que ha creído, Señor, que tú levantaste a Jesús, tu Hijo, de los muertos. Wow. Es gente de fe, Señor, es gente que ha creído el Evangelio. Y ahora, Señor, yo pido que venga sobre tu pueblo un soplo de tu Espíritu Santo. Yo pido, Señor, que tú invadas este lugar con tu Espíritu en una forma, Señor, inesperada, real, que penetre, Señor, las fibras de nuestro ser y haga la vida de resurrección una realidad en nosotros. En el nombre de Jesús, levanta tus manos al cielo conmigo. Por eso pedimos tu Espíritu. Pedimos tu Espíritu, Señor, porque tú eres el que haces real. Tú eres el que haces palpable las cosas que hemos creído, Señor. Tenemos entrada por la fe a esta gracia, y tú, Señor, derramas esa gracia, tu Espíritu, sobre nosotros.
Yo pido, Señor, un derramamiento de tu Espíritu en estos días. Yo pido, Señor, por aquellos que han creído, pero que viven, Señor, aparentemente presas, Señor, de un pasado, presa, Señor, de amarguras, presas, Señor, de toda clase de fracasos en su caminar con Cristo, y que tienen una conciencia que aspira hacia Dios, pero, Señor, batallan para entrar en la realidad de la resurrección. Pero tú eres la resurrección. Díselo conmigo, tú eres la resurrección, Señor. Sopla sobre mí. Vamos, este es el tiempo donde la iglesia ora, porque aquí está la iglesia. Sopla sobre mí, Señor. Sopla, Espíritu Santo. Sopla, Señor, sobre todo aquello que está muerto, Señor, que no parece que ha nacido, que no parece que ha resucitado. Sopla, Señor. Nada queda fuera de tu resurrección, nada queda fuera de la redención que llevaste a cabo. Nada tiene que quedar muerto, nada queda atado al pasado, nada, nada, nada. Yo siento en mi espíritu que hay gente en este lugar que tiene tal anhelo por Dios, pero que vive tan frustrado, que dices que yo quiero a Dios y yo busco a Dios, pero no parece que me conecto, y yo oigo esto y me emociono, pero no lo veo que se haga realidad. Tú necesitas una impartición del Espíritu Santo, punto. Tú necesitas el Espíritu Santo sobre tu vida, no hay otra manera. Y si tú eres uno, no de los que dicen, ay, qué padre, sino de aquellos que dicen, esto es lo que yo necesito porque estoy desesperado, te pido que te salgas de tu lugar y te vengas corriendo aquí adelante. Hay un montón de gente de fe aquí que queremos orar por ti, pero no puedes caminar, te tienes que venir corriendo. Si tú no vienes corriendo, detente, por favor. Si tú no vienes desesperado porque tu vida básicamente no manifiesta las cosas que tú has creído, vente corriendo, vente corriendo. Yo entiendo que todos necesitamos, yo entiendo que todos necesitamos más, pero hay gente que dice, mi vida es una vergüenza, mi vida tiene un montón de falsedades, mi vida es un fracaso porque yo creo en Cristo, yo aspiro a Dios, pero estoy viendo basura en el internet, estoy haciendo trampa en la escuela, soy un rebelde en mi casa, traigo un montón de amargura en mi corazón, estoy muy enojado con alguien por las razones que sean. ¿Y qué tiene todo esto que ver con Cristo y el Espíritu Santo y la resurrección? Y por eso estás aquí adelante, porque si viniste adelante para ver que si sentías algo, no es el momento para ti. Pero al estar tú aquí adelante, tú estás diciendo, yo no puedo seguir viviendo de esta manera, yo no puedo con esta doble vida, yo no puedo seguirme dando ánimos de vez en cuando y sigo otra vez y otra vez y otra vez en lo mismo. Yo necesito que Cristo resucitado venga y sople sobre mí. Así que díselo, tú eres la resurrección, Señor. Tú eres la resurrección. Tú no eres solo mi Señor, y si eres mi Señor. Y tú no eres solo mi Salvador, y si eres mi Salvador. Tú eres la resurrección, Señor. Tú resucitas a los muertos, Señor. Tú das vida a los muertos, y aquí estoy. Ve todo lo que está muerto, ve la gangrena de mi alma, Señor, pero tú das vida a los muertos, Señor. Sopla sobre mí esta noche, sopla sobre mí, Espíritu Santo. Sopla sobre mí, Señor, y conviérteme en algo vivo, algo resucitado, Señor. Padre, no quiero seguir viviendo una vida donde parte de mí es cristiano y parte no lo es. Sopla, Espíritu Santo. Pídeselo. Pídeselo. Hay tiempos en la vida donde no se puede pedir quietecito. Hay tiempos donde se tiene que gritar. Este es el tiempo para gritar. Este es el tiempo. Los discípulos estaban en su peor momento, en su mayor incredulidad, todos llenos de cobardía y de temor. Y ahí llegó Jesús. Así que
Tú no te preocupes de si tú tienes suficiente fe. Tú clama, tú levanta tu voz. Confiesa lo que está muerto dentro de ti. Si estás lleno de amargura con alguien, confiésalo y que Jesús venga y sople sobre ti en eso. Si tú estás lleno de lujuria y no puedes vencerla, confiésaselo al Señor y que Él venga y sople sobre ti. Si tú estás caminando con toda clase de falsedad o robo en tu vida, confiésaselo al Señor y que Él venga y sople sobre ti. Sopla, Señor, sopla. Sopla, Señor, sopla. Sopla, sopla, sopla. Sopla, Jesús. Aquellos pastores que puedan ayudarnos, que puedan meterse entre la gente, ayúdenos.